a ir a un tema que se llama el anticristo. Y yo te voy a pedir de favor que me acompañes al libro de Apocalipsis. No sé, a veces son temas que antes no se tocaban mucho. De hecho, a la fecha no se tocan en algunos lugares, pero aquí sí, porque ya estamos en los tiempos finales. Ya las señales se están dejando ver. Y el Señor dijo, cuando sus discípulos le preguntaron ¿cuándo serán estas señales? Les dijo, cuando la rama del árbol empiece a dar sus primeras hojas, ¿verdad? Sepan que el tiempo está cerca. Y eso es una parábola que nos indica que pues cuando va a venir el fruto, primero empieza a soltar las hojitas, la rama, ¿no? Y no es más que esas hojitas o esa rama que se está viendo es precisamente lo que está sucediendo en el tiempo actual en Israel, en Damasco, en Siria, que de hecho son lugares donde se están cumpliendo ya las profecías. Yo por favor les voy a pedir que si les llega por ahí alguna invitación de, ¿cómo se llama? Si les llega alguna invitación, los veo en el Facebook, pues denme aceptar para que puedan ver, porque subo, no subo mis predicaciones, pero aparte subo, por ejemplo, noticias, ¿no? Del tema bíblico, para que ustedes sepan de dónde también yo me sirvo, para darles estas notificaciones, que no digan, pues quién sabe dónde la saca el pastor, no, o sea, que vean que todo está documentado, ¿no? Dice, miren, esta cita ahorita me la está dando el Señor Jesucristo, no la traía en mi predicación, pero yo obedezco al Señor. Primera de Juan, en el capítulo 2, verso 18. Yo soy obediente al Señor, no la saqué yo, me la está dando ahorita el Señor. Y dice así, el anticristo. Primera carta de Juan. Primera de Juan. Un poquito antes del Apocalipsis. 2:18. Dice, hijitos, ya es el último tiempo. Según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Mira, yo sé por qué el Espíritu Santo me está dando ahorita esta cita. Porque yo quería meter esta cita en mi predicación, no la encontré, pero ahorita el Señor me la está dando. Y mira, hay muchos anticristos, quiere decir que ese espíritu se reparte en muchos hombres. Oye, te voy a poner por ejemplo Napoleón, que fue uno de los que fue usado por el anticristo, igual que Hitler fue usado por el anticristo, igual que Bin Laden, por ejemplo. Digo, por poner algunos ejemplos. Por eso dice, hay muchos anticristos. No es que haya muchos anticristos en sí, sino que el espíritu se mete y posee muchos cuerpos o muchas personas. De modo que no estés, sí va a encarnar en uno como tal, en los tiempos actuales, y vamos a ver quién es. Pero aquí dice, han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Y ahí Juan, pues obviamente, está hablando en profecía. Porque aunque ellos pensaban que sí estaba hablando del último tiempo, del tiempo apostólico, porque Juan fue, hasta donde yo entiendo, el último de los apóstoles con vida, que vivió en la isla de Patmos, donde también no solo escribió las cartas, sino el libro de la Revelación o del Apocalipsis. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Ahora bien, tú vas a ver gente que salga de la iglesia cristiana, no importa la denominación, pero que estuvo aquí, pero que no era de nosotros, porque se meten en las iglesias, como bien lo hemos visto, en los falsos apóstoles, los falsos profetas, en las enseñanzas anteriores, y vienen y tratan de destruir a la iglesia, vienen y tratan de dividir a la iglesia, vienen y tratan de poner a unos contra otros, o vienen y tratan de hacer cosas que no tienen que ver con el Evangelio del Señor Jesucristo.
Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Entonces, no quiero decir que todos los que se hayan ido son anticristos, ni mucho menos. Hay gente que se ha ido porque se va a otro lugar, o se siente mejor en otro lugar, o tuvo X situación. Desafortunadamente, en el tiempo de la apostasía ya estaba escrito que eso habría de suceder. Muchos negarían la fe y se alejarían de Dios. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Fíjate bien, hermano, la unción del Señor Jesucristo es el que nos permite conocer todas las cosas. No creas que yo soy un erudito en la palabra, sino que el Señor me ayuda a conocer las cosas como han de venirse dando. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? Y bueno, hablamos del pueblo judío que recibieron a Jesús, pero nunca entendieron que Él era el Cristo. O sea, el Mesías o el ungido, que es lo mismo. El Cristo en griego, el Mesías en hebreo, y el ungido en español. O sea, el que niega que Jesús es el Cristo, este es el anticristo. El que niega al Padre y al Hijo. Es obvio que al negar al Padre negamos al Hijo, porque es uno, Dios es uno. Y al negar al Hijo también negamos al Padre, porque Dios es uno. Y para esto es toda una enseñanza. Pueden leer el libro de Juan capítulo 14 verso 7, ahí se van a dar cuenta de esta enseñanza, que es toda una doctrina que niega, por supuesto, la Trinidad, que muchos enseñan que es una doctrina babilónica. Ahora bien, acompáñame a Apocalipsis capítulo 13 verso 1. Ya vimos que hay muchos anticristos, pero vamos a hablar de uno, que es el que va a venir y quiere establecer el nuevo orden mundial y tomar el control del mundo, para lo cual el falso profeta le está abriendo el camino. ¿Cómo? Con el ecumenismo. ¿Qué es el ecumenismo? Tratar de unirle a todas las religiones para que cuando él llegue, él pueda tomar el control no de varias religiones, sino de una sola, que se llama la nueva era, o el New Age, que le llaman en inglés. Entonces, esta nueva era no es más que una religión ecuménica donde se reúnen todas las doctrinas, todas las mitologías, todas las creencias, todas las filosofías que hablan de Dios, para establecer ese nuevo orden. Una moneda, un idioma, un solo gobierno y, por supuesto, una sola religión. ¿Amén? Amén. Ahora, acompáñame a Apocalipsis capítulo 13 y en el verso 1 vamos a leer lo siguiente. Del 1 al 18 dice así: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ahora fíjate bien, en sus cuernos 10 diademas. Todo en el Apocalipsis tiene un significado, hermano. Sobre sus cabezas un nombre blasfemo, o sea, un nombre que ofende a Dios. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león. Y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. El dragón es Satanás y le está dando a este imperio. Ahora, quiero que entiendan dos cosas. Cuando se refiere a bestia, en este capítulo, no solamente se refiere al anticristo, sino a todo el gobierno que sustenta al anticristo. O sea, puede ser un imperio. Vamos a ver aquí cómo estos animales representan a los diferentes imperios que han dominado la tierra. Empezando desde el imperio medo-persa, después el imperio griego, el imperio romano y uno más, que es el jaguar, del cual habla esta profecía, que es el renacimiento del imperio romano mezclado. Si ustedes, ahora que aprendamos la profecía de la esfinge, de oro, plata, bronce
y los pies de hierro con barro, van a ver que el hierro con barro es precisamente una mezcla del Imperio Romano con el Imperio Europeo, que son países débiles. Por eso el barro, como es débil y es quebradizo, habla de esos imperios de la Unión Europea que son muy frágiles, pero que van a estar dominados por la Iglesia Católica, que es el hierro, que ha dominado siempre por la fuerza, que ha impuesto la religión por medio de las armas. Ahora bien, el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte. Quiere decir que tiende a desaparecer ese imperio. Pero su herida mortal fue sanada. Ahora, yo quiero que entiendas, dice la Biblia que la profecía no es de interpretación personal. O sea, yo no puedo interpretar esto a mi modo. Esto tiene que tener una sola interpretación. Y es la Biblia quien nos las va a manifestar. Dice, y se maravilló de toda la tierra en pos de la bestia. Aquí habla de una herida mortal, de alguien que va a resurgir. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. No quiero que te confundas. Cuando habla de la bestia está hablando del anticristo, pero también de todo un imperio que lo va a sostener, que lo va a impulsar, que lo va a proyectar. ¿Se está entendiendo? Por ejemplo, el Imperio Romano proyectó a Constantino, que fue el que hizo el primer ecumenismo en la tierra, de donde nace la Iglesia Católica. Lo mismo va a suceder ahora. Entonces, al hablar de la bestia estoy hablando del anticristo, pero también de todo ese imperio que lo sostiene. Dice, adoraron al dragón que le había dado autoridad a la bestia, adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, o sea, ofensas al Señor Jesucristo. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Ya vimos que estos son 3 años y medio. ¿Por qué se le dio autoridad esos 3 años y medio? Porque recuerden que el falso profeta va a empezar los 3 primeros años y medio de la tribulación dándose a paz y seguridad. Pero después de esos 3 años y medio se le da autoridad a la bestia para que empiece con su trabajo maquiavélico, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. ¿Por qué vencer a los santos? Porque son los santos que se quedaron en el arrebatamiento, porque no se fueron con el Señor, y durante esos 3 años y medio, la gran tribulación, van a ser vencidos por el diablo. Ahora bien, dice, sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. Por eso nuestro interés, amado hermano, de que tu nombre esté escrito en el libro de la vida. ¿Cómo? Entregándole tu vida a Jesús, bautizándote en su nombre y llevando a cabo sus mandamientos, por supuesto. Esto es por fe, pero la fe opera a través de la obediencia. Si yo creo, yo hago. Si yo no creo, yo no hago. Si yo te digo, aviéntate de aquí, vas a volar, y no crees en mí, pues no te vas a aventar. Pero si te digo, aviéntate de aquí, vas a volar, te vas a aventar. O sea, la fe nos obliga, la fe nos responsabiliza acerca de lo que estamos aprendiendo. El cordero que fue inmolado desde el principio del mundo, si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Se vuelve la ley del talión. ¿Por qué? En ese tiempo específicamente ya no va a estar el Espíritu Santo, ya no va a estar la iglesia de Dios, y va a regresar la ley del talión. O sea, ojo por ojo, diente por diente. Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero. ¿Por qué otra bestia? Porque la primera bestia es el falso profeta. La segunda bestia es el anticristo. Acuérdate, la primera etapa, el falso profeta, es llamado así en la Biblia, que es el que le abre el terreno al anticristo. Cuando llega el anticristo, esa es la segunda bestia. Ahora bien, tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como dragón. El dragón, recuerda que es la voz del diablo, y ejerce toda autoridad de la primera bestia en presencia de ella. ¿Qué quiere decir? Que van a trabajar juntos.
y hace que la tierra y los moradores de ella adoren a la primera bestia. O sea, va a hacer que también al falso profeta le rindan culto, cuya herida mortal fue sanada. ¿Por qué sanada? Recuerden que nos habla el libro de Daniel que es probable que haya una resurrección de donde todo el mundo se va a volcar hacia el falso profeta creyendo que es Dios. ¿Por qué? Porque habrán de levantarlo de la muerte. Ahora bien, aunque hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Los judíos piensan que es Elías, porque Elías es el que hacía descender fuego del cielo. Cuando en segunda carta de Reyes nos dice que quema el holocausto, es precisamente Elías quien hacía descender fuego. Los judíos van a confundir al falso profeta con Elías. Y entonces, en lugar de adorar a Elías, que en este caso se cree que es el Mesías, para ellos van a estar adorando al falso profeta o al anticristo. Te voy a decir por qué, hermano. Porque ¿cómo va a poder tomar? Dice la Biblia en Daniel que la asolación desoladora, cuando él tome el trono del templo del Señor, esa es la abominación desoladora. ¿Cómo es que va a poder tomar el trono del templo del Señor? Porque va a engañar a la gente, a los judíos sobre todo, haciéndoles creer que Él es el Mesías, cuando en realidad sabemos que el Mesías ya vino. Los judíos siguen esperando la primera llegada del Mesías, cuando en realidad nosotros sabemos que Él ya vino y lo único que va a hacer es venir en las nubes del cielo en el arrebatamiento por su iglesia. Nos vamos y entonces sí se manifiesta el anticristo. ¿Por qué te digo que hasta entonces se va a manifestar el anticristo personificado? Porque se va a sentar en el trono y entonces el templo tendrá que haber estado ya construido. Voy a lo siguiente. El templo se va a construir hasta después del arrebatamiento, hermano. Por lo tanto, nosotros ya no vamos a ver al anticristo, vamos a ver al falso profeta. Ahora bien, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Ya van a estar los dos para entonces. Al falso profeta sí lo estamos viendo ya. Al anticristo no lo vamos a ver ya. Y ahorita te voy a explicar por qué. Mandando a los moradores de la tierra que se le haga imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, al falso profeta. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no le adorase. Les platiqué que esto se va a hacer por medio de la tecnología del Blue Beam, ¿verdad? Que son hologramas, porque obviamente el falso profeta que se cree que sea, en este caso, el que resucitó Juan Pablo II. ¿Y cómo van a hacer esto posible? Si el único que puede resucitar es el Señor Jesucristo a las personas, pues por medio de tecnología. Hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente. Y ahí viene lo de la marca del 666, que obviamente es un hecho ya. Se están haciendo las primeras prácticas en Austria, están muy emocionados porque ya tiene las primeras pruebas este chip. Y ninguno puede comprar ni vender sino solo el que tenga la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues su número es un número de hombre y su número es 666. Ya les dije que esto puede ser en una, no directamente el número como tal, sino en un código de barras. ¿Sí? Entonces, el código de barras, si ustedes revisan todos los códigos de barras, traen dos líneas más largas, luego vienen todas las líneas posteriores, luego otras dos líneas largas, luego las líneas posteriores, y las últimas dos líneas son largas también. Esos son los 6 según el código de barras. Pues eso ya se usa hasta el día de hoy. Inclusive tu tarjeta de lector tiene que traer un número 18, ¿verdad que sí? ¿No dicen en la televisión que si no trae el 18 la tienes que actualizar?
¿Cuánto es la suma de 6 por 3? 18. Ahí está. Ahora bien, fíjate bien. Apocalipsis 17, del 9 al 10. Claro, eso no está puesto en tu mano, pero ese número ya se maneja como 17, del 9 al 10. Dice lo siguiente: esto es para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y otro aún no ha venido. Estamos hablando del anticristo. Pero estos 7 montes, si tú vas a un mapa, te vas a dar cuenta que la bota itálica está rodeada, el Vaticano, perdón, está rodeado de 7 montes, lo cual nos indica que ese es el lugar donde se asienta la mujer. ¿Quién es la mujer? La gran ramera. ¿Quién es la gran ramera? La Iglesia Católica. Sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. Ahora esto coincide, 7 reyes. Te voy a decir algo, por favor ponme atención, hermano. Fíjate bien. Desde 1929 se estableció el Vaticano como un estado. El Vaticano era solamente una provincia de Italia. En 1929, esto te puedes meter al internet e indagarlo, se convierte en estado, o sea, en un país, para que me entiendas. De 1929 a la fecha, hermano, ha habido, los papas ya dejaron de ser papas, y como ya es un estado o una nación, entonces pasan a ser reyes. ¿De dónde? Del Vaticano, pero reyes al fin. Y entonces, si nosotros vamos a lo que dice la Sagrada Escritura, dice 7 cabezas son 7 montes sobre los que está rodeado el Vaticano. Sí, pero las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer, y son 7 reyes. 5 de ellos han caído. De 1929 a la fecha ha habido precisamente 7 papas, o sea, 7 reyes. Hay quien dice que son 7 imperios. Yo no estoy de acuerdo con eso. Te voy a decir por qué. Ya te dije que sí, cada rey, en el caso del anticristo, tiene un imperio, el cual es el que lo sustenta. Ahora va, entendiendo eso, quiero que interpretes, que entiendas, más bien dicho, 5 de ellos han caído, uno es y el otro aún no ha venido. 5 han caído, uno es y el otro todavía no llega. O sea, estamos en el 6º y hay uno que todavía no llega. Y el otro aún no ha venido. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Ahora, fíjate bien. Pío 12, el primero. Juan 23, el segundo. Pablo VI, el tercero. Juan Pablo I es el cuarto. Juan Pablo II es el quinto. Benedicto XVI es ese sexto que dura un breve tiempo. ¿Cuánto tiempo estuvo Benedicto en el papado? Te pregunto. Muy poco. ¿Cuánto? Creo que 3 meses o algo así. Ahora, escucha bien. La bestia que era y no es también el 8º y es de entre los 7 y va a la perdición. Vamos a contarlos. Te dije, Pío 12, el primero. Juan 23, el segundo. Pablo VI, el tercero. Juan Pablo I, el cuarto. Juan Pablo II, el quinto. Benedicto XVI, el sexto. Y el séptimo dice, fíjate bien, la bestia que era, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. Y la bestia que era y no es también el 8º, que es entre los primeros 7. O sea, el séptimo es el que está ahorita, Francisco. Viene un 8º,
que es de los primeros 7 que era y ahorita no es, y que se supone va a resurgir o a resucitar. El que tenga oído, oiga lo que la palabra dice. Hermano, estamos en ese tiempo y estamos en ese número. Yo hice un estudio de los papas, los últimos 7 son los que te acabo de mencionar. Y qué casualidad que el Papa Francisco ahorita ya está mandando a los sacerdotes a que perdonen pecados, cuando el único que puede perdonar pecados es el Señor Jesucristo. Está diciendo que no existe el infierno ni existe el cielo. ¿Con qué intención? Pues que la gente siga pecando sin temor, al fin que no hay infierno. Cuando el Señor Jesucristo dijo que el que no saque su ojo, cuando vea a una mujer con codicia, se irá al infierno, que mejor es que se saque su ojo y vaya tuerto al cielo, y no que completito se vaya al infierno. O sea, le está diciendo mentiroso nuestro Señor Jesucristo, este señor Francisco. ¿Quién más puede ser el que esté preparando el camino y los corazones para pecar, para que cuando llegue el anticristo tenga a toda la gente bajo sus pies? Con una religión que es una mezcla de todas, como muchas que existen ya, que no les importa si pecas o no pecas. ¿Por qué? Porque no creen en el infierno, ni tampoco creen en el cielo. Hermano, es necesario que atiendas a esto. El anticristo no lo vamos a ver, pero sí estamos viviendo ya en la etapa del falso profeta, que es el que está preparando el camino. Y obviamente para que la humanidad toda se confunda y se vaya al infierno, junto con toda esta bola de falsos profetas, falsos maestros, falsos pastores. ¿Estás conmigo, hermano? Sí, amén. Ahora bien, quien piense que yo les dije que hay un imperio que sustenta al anticristo, ¿sí? ¿Sabes quién va a sustentar al anticristo? La Unión Europea, que es el último imperio. Te estoy repitiendo que el hierro del cual habla el profeta Daniel es el poder eclesiástico de Italia o Roma, el imperio romano, mezclado con el barro, que es países muy frágiles de la Unión Europea, que son países chicos y que no tienen un gran poder militar, los cuales van a absorber la Unión Europea, y es donde va a empezar a reinar el anticristo para tomar el control de todo el mundo. Los 10 cuernos son 10 líderes políticos que surgieron por poco tiempo y apoyarán al anticristo, o el cuerpo pequeño, que así también lo llama la Biblia. Y en Apocalipsis, regrésate al capítulo 13, en el verso 1, y fíjate cómo le llama la Sagrada Escritura. Dice: me paré sobre la tierra del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Ya vimos que son 7 naciones que están dirigidas por 10 líderes mundiales, y en sus cuernos 10 diademas, con autoridad. Eso quiere decir la diadema. Y sobre sus cabezas su nombre blasfemo. Van a estar con el anticristo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Está hablando que va a resurgir ese imperio por medio del anticristo y el falso profeta. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Adoraron a Satanás, que le había dado autoridad al anticristo y obviamente al falso profeta. Y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿Vamos bien hasta ahí, hermanitos? Sí. ¿No los he confundido? No. Ok, ahora fíjense bien. Acompáñame al libro de Daniel, capítulo... Bueno, Apocalipsis 17:12, creo que ya te lo di. Nada más quiero asegurarme. 17:12 dice: y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido el reino. Lo que te estaba yo mencionando,
pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Va a ser muy poco su gobierno porque obviamente quien los va a destruir es el mismo anticristo. Ellos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es el Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados, elegidos y fieles. Los que en ese tiempo se hayan quedado, por lo que sea, pero que se reivindiquen y luchen con el Señor, pues obviamente van a vencer. Amén. Amén. Y recuerden que también el Señor en la segunda venida regresará con la iglesia, que somos nosotros, y lucharemos al término de esa gran tribulación y venceremos. Entonces aquí, pues obviamente es la iglesia de Dios y el Cordero de Dios. Amén. Ahora, fíjate bien, dice Daniel 7:23. Daniel habla del anticristo. Él predijo todo esto en sus profecías. Fue uno de los que más habló. Y dice en el 7:23, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Los 10 cuernos significan que a aquel reino se levantarán 10 reyes. Ahí te estoy confirmando lo que te estaba yo enseñando en Apocalipsis. Y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. El anticristo va a venir y va a echar por tierra a 3 reyes, se los va a acabar, los va a matar. Y hablará palabras como el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y tiempo y medio. Medio tiempo, ¿sí? Tiempos y medio tiempo, que son 3 años y medio. Pero se sentará el juez y le quitarán su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo. Otra vez, fin de la tribulación, segunda venida del Señor Jesucristo, se vence a el diablo junto con el anticristo, y se le da entonces sí la tierra y todo su dominio a Jesús y a su iglesia. ¿Para qué? Para empezar a vivir el tiempo milenial, 1000 años con Jesucristo en la tierra nueva. Amén. Ahora bien, vamos a este es Daniel 7, 23, 24, 25, ¿verdad? Ahí en Daniel 8, si me acompañas, Daniel 7, 8, es el mismo capítulo, pero un poquito antes, dice en el verso 8: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía de entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Ese cuerno simboliza a esa autoridad, entre comillas, que es el anticristo, y los otros 3 cuernos, visto desde el punto de vista de Daniel como cuernos. Tú tienes que ir aprendiendo para entender el Apocalipsis la simbología. Las diademas representan autoridad, los cuernos gobernantes, las bestias representan al anticristo y el imperio que lo sostiene. ¿Ok? Bien, ahora sí, vamos a Apocalipsis 19. Parecía muy difícil entender el Apocalipsis, pero a base de estudio, de predicarlo, se va clarificando, porque tiene mucha coincidencia con las profecías, sobre todo en este caso las de Daniel. Ya vimos la tierra de Gog y Magog en Ezequiel 38 y en el libro de Isaías, y ahorita estas profecías que están ya a punto de cumplirse. 19, verso 19. Dice: y vi a la bestia y a los 2 reyes, y a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos
para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Para que te des cuenta cómo en diferentes libros, como Daniel, que es profético, y Apocalipsis, Daniel fue escrito por un profeta y Apocalipsis por un apóstol. Son dos personas con diferentes ministerios, pero la visión es la misma. Dice, reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército, o sea, Jesucristo y su iglesia. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta, lo que te estaba yo mencionando, que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia. Ahora fíjate bien, los que recibieron la marca de la bestia, obviamente ya es en la tribulación. Y habían adorado su imagen, y estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. La espada de la boca del Señor Jesucristo es la bendita y poderosa palabra de Dios, mi hermanito. ¿Amén? Amén. Ahora bien, segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Mira, segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2, en el verso 3. Dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. O sea, no solo el Espíritu te das cuenta cuando alguien se opone a todo lo que se llama Dios, sino que dice, primero es necesario que venga la apostasía. O sea, hermano, estamos en el tiempo de la apostasía. ¿Qué es la apostasía? Cuando todos niegan al Señor Jesucristo por seguir otro tipo de doctrinas o le dan la espalda a Dios para volverse al mundo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios. Fíjate lo que yo te estaba comentando, haciéndose pasar por Dios. Hasta entonces, para que el anticristo venga, tendrá que estar ya el templo hecho. Todavía no está hecho, por lo tanto podemos descansar tranquilos que todavía no se manifiesta. No que no exista el anticristo, pero todavía no se manifiesta. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. O sea, el misterio de la iniquidad ya está en acción ahorita. Fíjate bien, solo que hay quien a lo presente lo detiene. ¿Quién está deteniendo ese misterio de la iniquidad? O sea, el anticristo, el Espíritu Santo, hermano, que mora entre nosotros. Hasta que Él a su vez se ha quitado del medio, entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca. ¿Hasta cuándo se va a manifestar el anticristo, el inicuo? Hasta que se ha quitado del medio aquel que lo detiene. ¿Quién es aquel que lo detiene? El Espíritu Santo. ¿Y cuándo va a ser quitado del medio el Espíritu Santo? Pues cuando venga por su iglesia y se vaya junto con su iglesia. Entonces, no va a haber manifestación ahorita del anticristo hasta que la iglesia sea arrebatada. Entonces, inmediatamente se va a manifestar. Se va a hacer el tercer templo y se va a sentar en medio de él como si fuera Dios. Destruirá con el resplandor, y dice, y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales, prodigios mentirosos, con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Entonces, quienes van a vivir todo esto son los que no recibieron el amor de la verdad. La verdad es la palabra. Quien no recibió la palabra, que es el amor de Dios, estos van a ver todo esto que estamos hablando el día de hoy. Por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean a la mentira. Ahorita
siguen sus filosofías, sus religiones, sus creencias, y Dios les manda un poder engañoso. Quiere decir que hasta milagros pueden ver en sus sectas. ¿Para qué? Para que crean la mentira a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad. O sea, el Señor no se anda con juegos. Dice, ¿no crees a la verdad? Ok, te voy a mandar un poder engañoso para que te vayas completamente, dejes de estar picando, y entonces sí, dice, todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Dios es un Dios justo, hermano, pero no es un Dios tonto. Dios no está jugando. Dios nos está advirtiendo acerca de cómo va a enviar ese poder engañoso para todos los que no creyeron a la verdad. ¿Lo crees conmigo, amado? Amén. Ahora bien, Daniel 8, 23. Por favor, hermanito. Dice, del 23 al 25, y al fin del reinado de estos, cuando los transgresores lleguen al colmo, se levantará un ser altivo, de rostro, entendido en enigmas. ¿Sabes por qué va a ser entendido en enigmas? Porque él va a adivinar las cosas, va a tener poder psíquico y mental. Y entonces mucha gente va a decir es Dios, porque él está adivinando el futuro. Entendido en enigmas quiere decir eso. En la Roma antigua y en la Roma actual se usa la magia negra, se usa la adivinación y el agorerismo. De eso está hablando la Sagrada Escritura. Su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Con su sagacidad hará prosperar el engaño en su mano, y en su corazón se engrandecerá. Va a ser un mentiroso de primera, va a engañar a la gente y va a ser soberbio y altivo. Y sin aviso destruirá a muchos y se levantará contra el príncipe de los príncipes. ¿Quién es el príncipe de los príncipes? Nuestro Señor Jesucristo. Pero será quebrantado, aunque no por mano humana. ¿Quién lo va a deshacer? El Señor Jesucristo. La visión de las tardes y las mañanas que se ha referido es verdadera, y tú guarda la visión porque es para muchos días. Esa es una profecía dada a Daniel para el tiempo actual. Daniel 7:11. 11 al 12. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno, o sea el anticristo, miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Ese es el final, tanto del falso profeta como de la bestia. Habían también quitado a las otras bestias su dominio. Ve cómo habla de otras bestias, de otras personas también poseídas por este espíritu del anticristo. O sea que no solamente se va a manifestar en uno, sino ya vimos que el falso profeta es otro, y también dice aquí, no te puedo decir quién es más, porque no lo especifica, pero sí dice a las otras bestias su dominio. Pueden ser los imperios que se levantaron para sostener a estos anticristos. Pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en la visión de la noche, y aquí con las nubes del cielo veía uno como un hijo de hombre que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino uno, que no será destruido. Ese es el reino milenial, el reino de nuestro Señor Jesucristo, en el cual nosotros esperamos fervientemente. Amén. Amén. Ahí mismo, en el 21-27, creo que es el que te leí ahorita. Sí. Amén.
Eso ya lo vimos hace rato. Apocalipsis 20:10 y terminamos, hermano. Entonces, ya vimos todas las características que va a tener. Va a ser un líder religioso, un líder político, un líder mundial. Va a traer paz y seguridad al principio. Va a obligar a la gente a adorarlo. Va a hacer que se marquen con el número de la bestia para poder comprar y vender. Va a perseguir y luchar contra la iglesia de Dios que regresará al final del arrebatamiento. Es un espíritu que puede influenciar no solamente al que va a encarnar en el anticristo, sino que puede influenciar a otros, como el falso profeta. Está sostenido por imperios, que en este caso es la Unión Europea la que lo va a sostener, junto con Roma, que va a resurgir de las cenizas, va a resurgir junto con el falso profeta, que también va a tener una resurrección con la cual va a engañar a muchos, grandes y pequeños, inclusive a los de la fe, dice la palabra de Dios, y va a terminar vencido. Y quiero que leas aquí en el 20:10, dice: y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia. 1, 2, el falso profeta, y serán, fíjate cómo, el diablo que los engañaba, o sea, el primero es el diablo, fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia. La bestia ya había sido lanzada, y el falso profeta. Esa trinidad satánica será vencida por el Señor Jesús y será enviada al abismo. ¿Lo crees conmigo, hermano? Donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Para el señor Francisco, que dice que no existe el abismo, que no existe el infierno, aquí se lo menciono al Señor: y serán atormentados día y noche. Y él también, por andar enseñando mentiras a la gente para llevárselas al infierno. Que Dios los bendiga. Acuérdense de darle like a esta enseñanza y de suscribirse al canal para que puedan seguir viendo profecías explicadas de la forma más contundente posible. Que Dios los bendiga.